tienes que estar muy alerta porque si esa persona a la que le compraste o a la que le vendiste tiene algún vínculo con ellos, vas y entras también en este supuesto. Porque pues, ¿qué más queda? Pues, ¿no? Ser prudente, pero tampoco sin tirártela al suelo, como lo ha hecho Justin Trudeau, o lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto, ¿no? Y la inseguridad interna, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta a los cárteles a través de guerrillas, a través de algún tipo de mecanismo de inestabilidad? Ellos también van a presionar. Entonces, son escenarios que están ahí en la mesa y que son factibles. Y bueno, lamentablemente, los grandes perdedores vamos a ser los ciudadanos. También se dice en ocasiones que es misógino, se dice, pero su manera de mencionar o referirse a nuestra presidenta fue de mucho respeto y positivo, a diferente de allá de Trudeau. Sí. Eso lo defendía. Hoy esto es lo contrario con esto que hizo la presidenta, donde yo no veo ningún exceso de la presidenta, ¿no? ¿Qué quieren? Que dice el discurso chabacano, que la soberanía. ¿Y qué quieren que diga la presidenta? ¿Somos inferior? Ahí estuvieran también. Por eso te digo, pero bueno, es que yo festejando, estoy nomás advirtiendo como abogados que somos las consecuencias jurídicas que tiene esta orden ejecutiva, que como les decía, me parece que se han concentrado más la opinión pública en la de los aranceles, que esta otra, pero esta otra también requiere o amerita mucha atención, tanto del gobierno como también de los ciudadanos, para que no nos llegue a afectar. Bueno, iniciamos, y como lo decía en la introducción, tenemos la mesa de los abogados, aunque es martes, pero con sabor a lunes por el puente. Y está con nosotros, como todos los lunes, el exfiscal general de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, y el doctor Raúl Guillén, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, en su capítulo Sonora. Y el tema es las implicaciones que tendría si Estados Unidos declarara como grupos a los cárteles de la droga acá en México. No solamente son afectaciones para los grupos criminales, para el gobierno, no, nos va a traer consecuencias a todos los mexicanos, los de a pie, hasta periodistas, me explicaba aquí ya Rodolfo Montes de Oca, y ahorita nos va a decir por qué. Bueno, que los periodistas pues también somos, de cierta manera, periodistas. Hay unos que dicen, no son ciudadanos de a pie porque tienen su poder con el microfonito y un alcance a relacionarse con la gente de poder. Es cierto, podría ser, pero bueno, a todos nos va a pegar en la madre de esto, ¿no? ¿Sí o no, Rodolfo? Gracias por estar aquí. ¿De qué te...? de la última expresión que tuviste así tan clara sobre cuáles son las consecuencias que nos puede traer esta medida, ¿no? Pues no creo que ese grado, pero sí tiene que tener uno mucho cuidado. La gran diferencia es que cuando antes a esas organizaciones se les perseguía como delincuencia organizada, ahora va a ser como terroristas, como EDA, como ISIS, a ese nivel, nada menos. El último, como jamás, así es. Entonces, a ese grado, a ese nivel, de tal manera que tenemos que tomarlo muy en serio, porque no nomás a ellos, sino a quien tenga una relación indirecta y aún sin conocimiento. Y cuando me refiero a una relación, una operación, una transacción, le vendiste algo, le compraste algo, le prestaste algo a una persona que esté vinculada a una de estas organizaciones, tú ya te conviertes también en un sospechoso. Y la simple sospecha ya tiene también una serie de consecuencias muy graves. Por lo menos te congelan cuentas, ¿no? No, para empezar, efectivamente. Y con la única sospecha, no, solamente con que sea sospechoso de colaborar con grupos terroristas. Sí, porque ahí sí ya va la seguridad de la nación, es lo que está en juego ahí. Entonces ya ahí no es de que si los derechos humanos y que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que la Corte Interamericana en su criterio, en su sentencia. Aquí prevalece lo que para los estadounidenses es su seguridad nacional. Y ante eso, ellos no se limitan. Y pues experiencias conocemos muchísimas. Y para tratados diplomáticos también. No. Para eso ellos tienen sus propias leyes,
sus propias disposiciones. Allá sí en gran parte, aunque excepcionalmente, pero debemos de reconocer que en gran parte allá sí la ley es la ley y en muchas ocasiones le aplican extraterritorialmente. Por eso voy al punto ese de que cuando se trata precisamente ellos a veces, de proteger, no siempre bueno, con la ese ley es la argumento. ley, ¿no? Cuando se ha tratado de lavado del dinero, acuérdate esos casos como los de HCBC, un solo cabrón no cayó a la cárcel. Cuando se demostró que HCBC estaba blanqueando dinero del cártel de Sinaloa, cuando el fraude inmobiliario 2008 que desató una crisis ahí en 2009, ¿quién? Ahí, alguno. Bueno, Sí, pero bueno, no, déjame comentar. En el mundo Mira, se cuecen. No, en lo todo que el yo, mundo se cuecen. efectivamente, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo lo que quise dar a entender es que Además, es que allá viene muy pro yankee, mira la en- corbata en gran- americana, trajecito, así, Trump, traje de color Trump. Sí, sí. Ahí va la cosa. Tengo que ponerle un dique porque si no, te quisiera contestar, pero no es horario. es horario. De por qué sí Es quisiera horario ser- familiar. Porque sí quisiera ser Trump. Antes del programa lo comentamos. No, bueno. Ya. Fuera del aire me comentabas, pero bueno, así cualquiera, pero es otro tema. Es otro ¿no? Bueno, tema. sí. Bueno, volviendo al señalamiento que hacías hace un momento sobre que la ley, efectivamente, pues no, son seres humanos y se da. Sin embargo, yo estoy haciendo una especie de comparativo entre el nivel o grado de respeto a la ley que hay en Estados Unidos y haciéndolo con el de México, pues no, con los países latinoamericanos. De tal manera, pero que también es importante tener muy en cuenta que cuando a los estadounidenses se les toque el tema de su seguridad nacional, ahí sí toman una serie de medidas en las que, por lo que comentaba hace un momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, ya salen sobrando. O lo que ellos consideran, entre comillas, porque muchas veces es baquetonada, lo vimos, por ejemplo, con George Bush, hijo, como no había, era una absoluta mentira lanzar armas químicas en Irak. Sin embargo, el señor tenía algo, pero un enfermo, ¿no? Ese sí, un terrorista. No sé qué piensa usted, pero yo sí lo considero así. Y fue invadió Irak y ya vieron todo el desmadre que hizo, que jamás demostró que había armamento químico. En esta ocasión, Trump, a mí me parece que toma de pretexto que nosotros somos los principales, quien cruza, o México, ¿no? Proveedores. Nosotros, los grupos estos amparados por la corrupción del gobierno y cruzan fentanilo, cuando el principal cártel están bajo la ley, sus farmacéuticas, esos son los principales. Sí, y consideran ellos, y lo otro, ya nomás termino, sí. Rodolfo, pues ¿quién permite que pase toda esa ya? ¿Cómo se distribuye? ¿Quiénes son sus capos? Entonces, es una medida, a mí me parece, Trump, no de que ellos crean firmemente que realmente se sientan en peligro de la seguridad nacional, sino que son otros intereses los que tienen y posiblemente hasta ni siquiera se llegue a dar el caso que se declaren como grupos terroristas a estos cárteles de la droga. Pero bueno, es un as que tiene para estar acechando, amenazando, tú sabes cómo negocia, pues no, pero... Bueno, mira, si me permites, lo que acabas de expresar y con todo respeto, pues es un editorial, ¿no? Que acabas de referir sobre tu punto de vista, de la justificación o el pretexto, es un etcétera. Que me baso en que ellos no Sí, sola prueba. Pero lo que quiero decir es esto. A lo que voy es a lo siguiente, que yo, si no tiene inconveniente, quisiera darle aquí la visión estrictamente jurídica, las consecuencias, porque si está justificado o no, si eso pues ya es otra cuestión. Veremos, aquí las consecuencias estrictamente legales que podemos tener los ciudadanos sonorenses, que vivimos aquí colindando con los Estados Unidos, que tenemos una relación comercial, familiar, de todo tipo con los Estados Unidos, muy en particular con Arizona. ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas que tenemos que tener muy presentes a partir de esto que acabas tú de señalar, esa declaración? La declaración ejecutiva ya la dictó y ahí en su exposición de motivos dibujó y señaló los cárteles de las drogas mexicanos. Lo único que falta es nomás que le pongan nombre y aquí en esta orden ejecutiva le da 14 días al secretario del Tesoro o al Departamento del Tesoro para que le diga los nombres de quiénes son esas organizaciones mexicanas que van a encuadrar o que van a entrar dentro de esta disposición. Ahora bien, yo creo que
tomando en cuenta que ya le emitió, que ya está publicada, que ya está ordenada, aquí sí me parece que el Departamento del Tesoro, pues no creo que vaya a decirles vamos a dar una prórroga para darle los nombres o no de quiénes son los cárteles. Yo creo que nos hemos concentrado mucho en el tema de los aranceles, lo que fue la crisis, vamos llamándole, de este fin de semana, porque bueno, pues lo veíamos de inmediato en el impacto a la devaluación del peso, si iba a haber inflación. Sin embargo, hemos perdido de vista, me parece, esta otra medida en la que a mí también me parece que no va a haber aquí no va a haber una pausa o una prórroga. Aquí sí ya el presidente de Estados Unidos, vamos considerando que ya no tiene manera, aunque diplomáticamente o algo considere prudente o conveniente suspender esto, ya de acuerdo a cómo está redactado, yo no veo esa posibilidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Ahorita decía hace yo un momento, que ya los actos en cuanto a relaciones que tengamos comerciales, de cualquier tipo, con personas que se dediquen a ese tipo de actividades y que así estén catalogados por el gobierno de Estados Unidos, bueno, pues entonces ya no van a ser considerados como personas que están coadyuvando o colaborando con la delincuencia organizada, y además que a lo mejor lo hacían de buena fe porque no tenían conocimiento. Cambia totalmente el estatus. Y ahora, al ser organizaciones terroristas, el solo hecho de que tú lleves a cabo una transacción con una de estas personas, aun cuando digas, pues es que yo no sabía, me hizo la transferencia electrónica bancaria y le vendí el terreno, o le renté la bodega, o le vendí el carro, o le vendí este producto, pues ni modo, te van a aplicar. Voy así de manera muy breve para darle uso la voz aquí al doctor Guillén. Entre otras cosas, vamos a hablar aquí de las disposiciones legales. La ley patriota de Estados Unidos entra en vigor. La ley de designación de organizaciones terroristas extranjeras. La ley de enemigos extranjeros. La ley de insurrección. La ley de emergencias nacionales y la ley de control de exportaciones de armas, entre otras. ¿Y qué medidas pueden tomar en contra de estas personas? Congelación de bienes y cuentas bancarias. Aquí en el caso de que sean sospechosos nada más, ¿no? Es como cuando va uno ahí pide la visa a cruzar Estados Unidos. No te voy a dar explicaciones. ¿Pero por qué no me va a dar la visa? Pues si traigo todo, mira la escritura de mi casa y aquí tengo mi trabajo, mira, me va muy bien. No me toca ninguna explicación. Nomás te digo que no te vamos a dar la visa. Bueno, entonces aquí con el simple hecho de ser sospechoso, congelación de bienes y cuentas bancarias. Obviamente que estén en Estados Unidos, ¿no? Denegación de entrada a Estados Unidos y revocación de visas. Que no nos extrañe que si ha estado duro, va a haber más dureza para efectos de lograr una visa de turista o de lo que sea Estados Unidos. Investigaciones y detenciones arbitrarias, porque son terroristas. O sea, para ellos no es un miembro de la delincuencia organizada, no es un sicario, no es un terrorista que está poniendo en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, y así en consecuencia ellos lo están determinando. Y no es digno de ser portador de derechos humanos. Pues, ¿no? No, para ellos no, porque para ellos es un sospechoso de ser terrorista. Prohibiciones comerciales y sanciones a empresas, pérdida de protección consular, inclusive si estás en Estados Unidos en ese momento, yo quiero pedirle a mi consulado, no señor, usted lo estamos deteniendo por sospechoso de terrorismo, y entonces no tiene derecho ni a eso. Entonces, son una serie de medidas que tenemos que tener muy presentes los ciudadanos sonorenses, y luego todo esto se agrava más cuando se trata de servidores públicos que están en instituciones dedicadas a la seguridad pública, tanto de las corporaciones preventivas como las procuradoras de la institución procuradora de justicia. En esos casos inclusive llegan al extremo. Y los del Poder Judicial, ¿no? Jueces. También, pero por lo general sí, también. Claro que van a estar también muy en la lupa, vamos llamándole. Inclusive, esto ya lo digo yo, algunas disposiciones por allá les permiten hasta intervenir llamadas, etcétera, porque están investigando ellos a quien pueda ser un causante de un acto terrorista en Estados Unidos. Entonces, son una serie de implicaciones en las que ahorita más adelante ya ser un poco más casuístico sobre cómo un agricultor, un ganadero, un periodista, efectivamente, claro que sí. Aquí así como el caso allá de don Julio Scherer,
que estuvo allá con la señora Zambada, y bueno, gran para periodista, arriba. él protege su fuente. No, aquí que protege su fuente, aquí usted está con un terrorista. Ahora dígame Y eso, para dónde fue, cómo le va, exactamente, qué, exacto. Acaba de estar la hija de él, una gran entrevista antes de que se llevaran al señor Zambada. Igual, en un momento dado, si aplican esta ley, a ver, no es de delincuencia organizada, que nada, que el secreto de la fuente, que etcétera, no. Está en peligro o en riesgo nuestra seguridad nacional. Estuviste tú en contacto con un, inclusive le estás ayudando, te vamos a procesar. Ese es un periodista. Sí, porque ellos pueden definir que está sirviendo como una especie de propagandista, ¿no? De apología. De apología al delito, así. A la madre. Ya no, nomás para empezar. Ahí nomás para abrir boca. Raúl Guillén. Híjole, pues la verdad que sí es muy delicado lo que está pasando, porque esto está subiendo de nivel, ¿no? Yo sinceramente hasta me llama la atención aún más otro aspecto que no se ha tocado aquí en la mesa, que es inclusive que Donald Trump llamó o dijo que el gobierno mexicano tenía alianzas con algunos cárteles o con tráfico, ¿no? Y la verdad eso ya es otro nivel de discurso mucho más agresivo. Prácticamente está diciendo que varios sectores del gobierno tienen aliados o tienen alianzas con grupos criminales. Y eso nunca había pasado. O sea, nunca había pasado que un presidente dijera eso de manera ya directa, ¿no? Y si a eso le sumas este decreto, y si a eso le sumas que el secretario de Defensa de los Estados Unidos ha dicho que es una alternativa que se está revisando, y si a eso le sumas que existe un marco normativo como es aquí la ley Patriot de 2001, la ley, aquí la tengo apuntada, la Patriot 2001, la ley de poderes de guerra del 73, entre otras, ¿sí? Y que existen precedentes históricos de intervenciones de Estados Unidos bajo ese pretexto en Afganistán de 2001 al 2021, de Irak de 2003 al 2011, en Siria de 2014 al presente. Entonces, sí existe un contexto significativo en el sentido que esa posibilidad no solamente está latente, puede ser una realidad, yo lo veo como una posibilidad elevada, ¿no? Más allá de las formas en que se vayan a dar estas intervenciones, creo que está subiendo mucha la presión para el gobierno mexicano en relación al tema del combate del narcotráfico, y Estados Unidos está presionando muchísimo, ¿no? Creo que el contexto, el marco normativo, este nuevo decreto, estos nuevos discursos, esta tendencia histórica a los Estados Unidos de intervenir o considerar a grupos que consideran que violan la seguridad nacional como terroristas, pues abonan a un ambiente bastante complejo, ¿no? Sí hay condiciones para pensar que eso puede ser una realidad, ¿no? Fíjate, y el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, ¿no? Hegseth, algo así, bueno, como se pronuncia. Un comentarista, un analista político ahí de Fox, precisamente. De ahí lo saca a Trump y lo mete a la Secretaría de la Defensa. Si aquí se quejaban que Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad, periodista, pues bueno, acá, no nomás de seguridad, de la defensa, o sea, es el que maneja ahí los hilos del ejército, marina, todo esto, ¿no? Pero bueno, en fin, a ver. Pues mira, ahorita mencionaba Raúl la ley patriota de Estados Unidos, y esta ley penaliza cualquier apoyo material o logístico a organizaciones terroristas. La pena máxima puede ser cadena perpetua. Luego está la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. Luego la ley de asistencia al terrorismo internacional. Y está, fíjate, la ley de conspiración para cometer actos terroristas. Y dice, si un funcionario es acusado de conspiración para facilitar actividades terroristas, puede recibir una pena similar a la de los autores materiales del crimen. Si la conspiración resulta en muerte, la pena es cadena perpetua o pena de muerte. Bueno, ahora, ahorita mencionábamos la sospecha, ¿no? La simple sospecha. ¿Cómo se puede determinar si los funcionarios del Departamento del Tesoro, del FBI, de la DEA, del Departamento de Estado, ellos pueden investigar
y sancionar a funcionarios extranjeros sin necesidad de pruebas aquí en México. ¿Qué es lo que pueden ellos determinar si una persona es sospechosa? ¿Cómo la pueden considerar? Por sus relaciones personales o familiares con miembros de una organización criminal, por registros financieros inusuales como depósitos o propiedades inexplicables, por denuncias anónimas o informes de inteligencia que lo vinculen a esta persona con el crimen organizado, por intervenciones telefónicas o mensajes interceptados donde se mencione su nombre, o por falta de acción en investigaciones clave, lo que podría interpretarse como protección al crimen organizado, eso ya para servidores públicos, ¿no? Entonces, hay que tenerlo eso muy, muy presente, que si en este tiempo, en estos 14 días que están corriendo, a partir de que se emitió esta declaratoria por parte de esta orden ejecutiva por el presidente de los Estados Unidos, y de acuerdo a la exposición de motivos que él ahí refiere, lo más probable, lo más seguro es que las organizaciones que están aquí operando en nuestro país van a estar incluidas, porque si no, ¿a quién se refiere? Pues no, ¿a quién le emitió? Y me parece a mí que en el día a día de nuestra economía, pues sin saberlo, sin darnos cuenta en muchas ocasiones, podemos tener una interacción con personas que estén vinculadas a esas organizaciones, y vuelvo a lo que mencionaba hace un principio, ya no podremos tener el pretexto, la excusa de que no sabíamos que se dedicaban a eso. Y ahí sí, mucho ojo, ahorita platicabas tú el ejemplo del periodismo, que también ahí hay quienes, tengo conocimiento, pues que tienen sus fuentes, y yo entiendo y comprendo esa situación en cuanto a la protección o reserva de esa información, pero a mí me parece que como está estos ordenamientos, pues eso ya no va a tener cabida. Ahora bien, en el día a día aquí de nosotros, vemos cómo han proliferado las acciones, en los negocios de bienes raíces. Mucha gente se está dedicando a las bienes raíces. Entonces, al momento de comprar usados, o de vender inmuebles, tienes que estar muy alerta, porque si esa persona a la que le compraste o a la que le vendiste tiene algún vínculo con ellos, vas y entras también en este supuesto. Un agricultor o alguien que se dedica a lo mejor a comerciar fertilizantes, pues resulta que le vende fertilizantes también a alguien que tenga vínculo con estas personas también. Un ganadero que le venda su ganado o que reciba financiamiento para poder llevar a cabo su actividad, y que ese recurso sea proveniente de alguien que esté dedicado a eso, entra. Y vuelvo a lo que mencionaba. O sea, prácticamente todo el mundo. Pues hay que estar, los que venden autos usados tienen que estar también con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todas, y claro, tú bien también se ha proliferado mucho ese negocio, ¿no? Sí, hay muchos pero lotes de seminuevos, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Por eso hay que estar muy pendientes. Tú bien lo decías hace un momento, si bien es cierto, ya está emitida la orden ejecutiva por el presidente. Tiene que pasar. Nomás falta que le pongan, no, es muy claro, aquí dice nomás, ya le emite, ya nomás le da 14 días aquí lo voy a leer textualmente. Dice... No tiene que pasar por las cámaras, no, es una orden ejecutiva que inclusive esto es una delegación que hizo el Congreso de Estados Unidos en favor del presidente de Estados Unidos, y lo está haciendo en uso de en ejercicio de esa delegación de facultades. Entonces él dice, el propósito, esta orden establece un proceso mediante el cual ciertos cárteles internacionales y otras organizaciones serán designadas como organizaciones terroristas extranjeras conforme al tal. Luego, amenaza a la seguridad nacional. Los cárteles internacionales constituyen una amenaza a la seguridad nacional que va más allá de la delincuencia organizada tradicional, con actividades que incluyen, 1, convergencia con actores extrahispánicos, desde organizaciones terroristas extranjeras designadas hasta gobiernos hostiles. 2, estructuras complejas y adaptativas similares a entidades involucradas en insurgencias y guerras asimétricas. 3, infiltración en gobiernos extranjeros a lo largo del hemisferio occidental. Los cárteles han llevado a cabo una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental, lo que ha desestabilizado países de gran importancia para los intereses nacionales de los Estados Unidos, y ha inundado al país con drogas letales, criminales violentos y pandillas peligrosas. Entonces ya dice, es política de los Estados Unidos eliminar completamente la presencia de estas organizaciones dentro del país y su capacidad para amenazar la seguridad, el territorio y la estabilidad del país. Ya aquí nomás para contestar tu pregunta,
acciones del secretario de Estado. Dentro de los 14 días posteriores a la firma de esta orden, que fue el 20 de enero de 2025, el secretario de Estado tomará todas las acciones necesarias para recomendar la designación de cualquier cártel u organización mencionada en la sección 1 como organización terrorista extranjera o terrorista global, especialmente designado. Es decir, el secretario de Estado, que es el señor Marco Rubio, él, a partir del 20 de enero, están corriendo 14 días, para que él le suministre o le proporcione los nombres o las designaciones de quienes se consideran organizaciones que encuadran en los supuestos que aquí refiere, que son pues cárteles de las drogas, que ahora le están dando la calidad de terroristas. Entonces así está, en esta etapa se encuentra en este momento, pues, ¿no? Raúl, la verdad que sí es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso para todos los ciudadanos que de manera ingenua o por un descuido, por falta de información o por alguna situación extraordinaria te veas involucrado en alguna compraventa, en alguna relación con alguna persona, en algún malentendido. La discrecionalidad que tienen para tomar decisiones ellos es brutal, ¿no? En términos de la posible afectación que te puedan hacer de vida, ¿no? De negarte la visa, que eso sería lo de menos, a que te detengan y por mientras estás investigado y mientras buscamos saber cuál es tu relación con estos grupos, pues te dejan ahí, ¿no? En condiciones prácticamente de incomunicación. Olvídate de los derechos humanos, olvídate de los tratados internacionales. Ellos tienen esta discrecionalidad que este marco jurídico les permite, ¿no? La verdad sí es bastante delicado, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas que pueden suceder es que, bueno, atendiendo a este marco jurídico, a este contexto, a esta experiencia internacional que ya tienen los norteamericanos, ¿cómo podrían ellos, cuáles son las 3 o 4 maneras que podrían ellos intervenir en México para combatir de manera directa a los cárteles mexicanos considerados como ya con ese listado en el que se habla aquí, ¿no? ¿Cuál sería la forma? Bueno, una primera forma sería con operaciones de ataque selectivo, ¿no? Así como con el ISIS, ¿no? Que ellos hacen investigaciones y hacen ataques selectivos a través de drones o de comandos. Se habla mucho del tema del Mayo Zambada, que bueno, que se habla de que fue una intervención de Estados Unidos, es especulación, es verdad, no se sabe, pero sí es rara la versión, ¿no? No queda claro, sinceramente, cómo fue la detención y todo hace indicar que bueno, que llegue un avión de México a Estados Unidos y que lo dejen aterrizar, está raro, pues está muy raro todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que una de las formas en que Estados Unidos, a través de sus cuerpos militares, pueden entrar a atacar a los cárteles terroristas, en que yo no estoy de acuerdo sinceramente, es a través de estas estrategias selectivas, ¿no? Una segunda forma sería tal vez a través de tropas en zonas estratégicas, ¿no? El despliegue de militares estadounidenses en la frontera o en puntos críticos de narcotráfico y podría darse, es una posibilidad. Estados Unidos en los países que ha intervenido pues lo ha hecho, ha mandado a militares a ciertas zonas, ¿no? Y la más tranquila, que sería la colaboración con las fuerzas mexicanas en temas de capacitación, de inteligencia artificial, de inteligencia militar, sí. Creo que esta última opción sería una opción pues la menos severa, la menos fuerte, pero bueno, el abanico está abierto. Lo cierto es que yo sí considero que analizando el marco jurídico, analizando el marco contextual, analizando las políticas públicas, la agresividad, como se están planteando, sí veo las tres formas de posible intervención como una realidad a corto o mediano plazo si el gobierno mexicano no da los resultados que están exigiendo al gobierno mexicano, que inclusive, como lo acabo de decir ahorita, le están imputando de manera, yo diría, muy directa, que el gobierno mexicano tiene alianzas con el narcotráfico. Entonces, esto ya ha subido de nivel y creo que las cosas sí van a pasar, ¿no? Ahora, pues me parece que es como tú, Rodolfo, que has estado en instituciones por lo menos de procuración de justicia,
Esto que dice las condiciones que ha puesto Trump en cuanto a, bueno, van a evaluar este mes, hablando de la cuestión de los aranceles, ¿no? Si hace o no el trabajo efectivo para que no siga cruzando droga en específico, lo que trata ahí el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo lo van a medir? O sea, ¿cómo miden eso? Si a final de cuentas, como te digo, pues ahí también ellos mismos Con sus datos, tienen con sus datos no los... tienen una distribución interna, pues, tienen capos, tienen grupos criminales también. Entonces, ¿cómo van a medir el decir, sí, está haciendo el trabajo México? Bueno, mira, primero también nomás hacer una aclaración, que yo aquí no es que yo sea partidario ni que esté a favor de esta medida del presidente de Estados Unidos, simple y sencillamente nomás estamos exponiendo lo que es para que lo sepamos jurídicamente. Ahora, en cuanto a lo que tú ahorita comentas, si recuerdas, cuando habla él en su reclamo, mencionan el fentanilo de manera muy particular y el fentanilo ligado a miles de muertes. Entonces, yo considero que ellos lo van a medir viendo si se reduce el número de muertos que haya sido como producto o como resultado del consumo del fentanilo. Si disminuyen los muertos o aumentan o sigue igual, o sea, ¿cómo lo miden si ese fentanilo es proveniente de lo que cruza por México y también por Canadá? Si hay hay distribuidores internos, incluso como ya lo decía al inicio, farmacéuticas que los recetan. Bueno, las farmacéuticas ofrecen incentivos muy jugosos a doctores que receten ese tipo de sustancia, ¿no? Yo me quiero imaginar que en los índices, en los números que ellos mencionan sobre muertes por consumo de fentanilo, pues ellos hacen a un lado a los que fallecieron por una sobredosis, pero que sí fue recetada por un médico. Y yo me imagino que esos números que ellos mencionan y que, bueno, yo no los he visto directamente, pero sí en videos se observa cómo hay barrios en donde están, pero como zombies ahí, pues, ¿no? Por el consumo de esa sustancia, que yo pienso que ellos lo perciben como una manera así de atacar su seguridad. O sea, sí está llegando a tal grado el ingreso de esa sustancia y el consumo que a la seguridad nacional está afectando. Ahora, en cuanto a lo que tú preguntas de manera muy concreta, ¿cómo van a hacer la medición de qué tanta está entrando y además por dónde está ingresando? Ahí sí yo te diría que tendría yo que estar sentado en la mesa, pero de que hay instrumentos, de que hay modos, de que hay maneras, de que las autoridades de allá y de acá también tienen para poder conocer, para poder saber por dónde entra, cuánta entra, quién la distribuye. Claro que tienen la manera. No te puedo decir aquí en este momento, en este caso concreto, cómo lo van a hacer, pero de que sí tienen los instrumentos, sí los tienen. Máxime en estos tiempos de la tecnología tan avanzada. O sea, tú no puedes andar por el mundo sin una tarjeta de crédito y sin un celular, a menos que estés en una caverna ahí, pues, ¿no? Y que sea Robinson Crusoe a lo mejor. Pero y máxime que hay que tomar en cuenta otra cosa. Todavía Estados Unidos, aun cuando sí se señala que ya perdió la hegemonía y que China, y que etcétera, sigue teniendo, en mi concepto, en cuanto a tecnología, el control. ¿Por qué? Porque si vemos las principales redes sociales del mundo, Facebook, Twitter, WhatsApp, todo eso, los servidores principales allá están y ellos tienen toda esa información. Entonces, tienen más información que cualquier país del mundo y directa de los ciudadanos. Entonces, a partir de ahí, yo considero que ellos sí tienen toda la capacidad para, si hay una verdadera decisión, poder tener mediciones y poder determinar si efectivamente se redujo o no
el cruce de ese tipo de sustancias a los Estados Unidos y además también si es que se está consumiendo más. Entiendo la posición de nuestro país en el sentido de que, bueno, pues oye, pero ellos son los consumidores. Estoy totalmente de acuerdo, ellos tendrán que hacer su trabajo allá por el problema de salud. Y yo percibo esta determinación del presidente Trump es como diciendo, yo voy a tratar de hacer mi parte, tú en tu país, México, haz tu parte. Así lo entiendo yo. Y bueno, pues yo considero que el gobierno mexicano, si bien es cierto, estos últimos días se concentró en el tema de los aranceles porque era el que estaba teniendo efectos más inmediatos, no se debe de desdeñar este otro, porque también puede tener consecuencias muy graves para nuestra economía y también para nuestros ciudadanos, de tal manera que yo considero que, y además también hay que reconocer a nuestra presidenta, y créanme que no es con ánimo de andar aquí de salamero, pero me parece que lo hizo muy bien, cómo Pues llevó... sí, no hay la condición que tenemos de un país inferior en poder, ¿no? Económico y militar y de muchas cosas ante Estados Unidos, pues es ganarle tiempo, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Pero me parece que el trato y sus posicionamientos fueron de mucha dignidad. O sea, no se agachó, no se dobló, como luego dicen. Sí. O sea, a mí me pareció que lo llevó, lo atendió el tema con mucha dignidad y muy bien. Y entonces eso me hace pensar que este tema también lo deben de tener presente, que lo deben estar atendiendo, porque también nos puede traer consecuencias iguales o peores, que las del otro, pues, ¿no? No, peores. Fíjate que ahorita que hablas de doblar, me acuerdo cuando Donald Trump él lo dijo, ¿no? Que había doblado a Andrés Manuel López Obrador y que le había sido muy, muy fácil doblarlo y que había mandado 30,000 militares a la frontera sur de México, con Guatemala, ya para que tuvieran contención. Pues ahorita para mí pasó lo mismo, ¿no? De alguna manera la condición fue, ok, te voy a dar un mes, pero mándame quiero 10,000 militares en la frontera norte, que fue lo que está haciendo ahorita, ¿no? Yo entiendo a la presidenta, ha de ser muy incómodo, muy difícil lidiar con uno de los presidentes más importantes del mundo, con esa fuerza militar que tiene, es sumamente complejo, ¿no? Más allá de que sea un logro, yo considero que, bueno, de alguna manera la realidad es que él puso condiciones, un mes, ponme a los militares acá, te pongo a prueba, y dependiendo de lo que yo vea con mis datos, no con tus datos, porque él tiene sus propios datos también, se la está aplicando igual, se la está aplicando igual, pues voy a valorar, ¿no? Voy a valorar, y esto puede ser en un mes o puede ser cuando él quiera, ¿no? Entonces realmente la situación, yo no siento que se haya resuelto o que haya un buen ambiente, ¿no? Siento que el ambiente va a seguir así, va a seguir siendo complicado, van a ser meses y años muy complejos. Yo creo que el gobierno mexicano va a tener que dentro de sus posibilidades, lidiar con políticas públicas que, en mi opinión, sí afectan a la soberanía mexicana o la ponen en cierto riesgo. El gobierno de Canadá ya dijo también eso, dijo, vamos a considerar terroristas a los cárteles mexicanos. O sea, ya no está solo Estados Unidos. Creo que ese logro que hicieron de que Canadá también yo creo que en mi opinión no lo tengo, voy a hacer una especulación, seguramente presionaron también al gobierno de Canadá para que se pronunciara en el mismo sentido y considerara los cárteles, para bueno, ya somos dos países, ¿no? Entonces, tal parece que estos dos países, mediante esta estrategia, pues se van a permitir con su marco jurídico interno, inclusive a veces hasta violando el derecho internacional, el poder de alguna manera intervenir en territorio mexicano, ya sea con drones, ya sea con militares, ya sea con cooperación bilateral, pero aquí van a estar. La realidad es que aquí van a estar, ¿no? Entonces sí creo que esto de los 10,000 militares en la frontera para mandar un mensaje que se está combatiendo la migración y el fentanilo y el narcotráfico, es un tema de tiempo, ¿no? No es la solución. Sí, la presidenta decía, bueno, es que yo de broma le dije, no sé si fue de broma, pero para siempre que los aranceles se fueran, y él me dijo, ella mismo se puso el mes, ¿no? Ella mismo se lo puso. Entonces creo que
van a ser meses muy complejos y yo sí veo a corto plazo, si con los datos de ellos no se soluciona el problema, algún tipo de intervención directa, ¿no? Sí, sí, yo creo que van a ser 4 años muy pesados, ¿no? Muy pesados los que va a tener que enfrentar la presidenta. Pero bueno, digo, hasta se llevó un halago, ¿no? Del canciller el jefe de Estado De de Alemania. No, de Alemania. De Alemania. De Alemania. Porque, pues, ¿qué más queda? Pues, ¿no? Ser prudente, pero tampoco sin tirártela al suelo, como lo ha hecho Justin Trudeau, o lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto, ¿no? Pues sí, que sí la dobló, ¿no? No, o sea, no puedes, Sí. ¿qué vas a hacer? Y lo vergonzoso es actuar como actuó en su momento Enrique Peña Nieto, ¿no? Que aquí lo trajo como si ya fuera un jefe de Estado cuando apenas era candidato a Estados Unidos, y una cuestión muy vergonzosa. A eso nos referimos quienes sí coincidimos en que actuó con dignidad. El trato que da Donald Trump a México en términos genéricos, las referencias que hace a México, estas generalizaciones a veces absurdas, sinceramente. Pues sí, pues eso. el gobierno mexicano se la tiene que, no voy a decir la sí. palabra, no, tienen que Pero la tienen que presidenta, sobrellevar. de todas maneras, ha respondido, incluso hoy, diciendo también que ellos venden las armas. O sea, tampoco se queda pasmada. O sea, pero, No, pues, insisto, no al le final. no le pase lo que le pasó el de Colombia, ¿no? Que se puso medio... Mira, Pero si ¿qué me pasó permiten también nomás con lo como- de Colombia? mira. También es una exageración, hombre. A ver, que lo dobló, que lo hizo. Petro dijo, yo voy a ir por ellos, no me los vas a mandar esposados. Eso era después tergiversa Para todo. Donald Trump Parece, Sí hay que reconocer cómo ha sido de inteligente la presidenta al momento de enfrentar esta situación tan delicada, porque acaban ustedes precisamente de tocar el tema de Colombia. Por ejemplo, independientemente de que quién dobló a quién, pues esas afirmaciones, esas publicaciones que estuvo haciendo el presidente de Colombia como pendencieras, como bravuconas, pues no Sí, ayudan a nada. Pues, sí, ¿no? tampoco Entonces, es- ahora lo que voy es esto, lo ha manejado tan inteligentemente la presidenta porque es un tema muy, muy complicado. ¿Y por qué? Porque si es un poquito diplomática, ya se entregó. Sí. Y si es un poquito bravucona, no, pues Sí. no va a ir peor. ¿Cómo se quiere poner con Sansón a las patadas? Sí. Entonces no queda bien. Sin embargo, Claro, no, a mí no. me parece que ha encontrado, o por Sí, lo a mí menos hasta también. este momento, un justo equilibrio Así es. que hay que reconocérsele, a diferencia Bueno, de otros se lo países. reconoce un Ahora, jefe de Estado ahora te voy a decir no, otra cosa, ¿no? Y te de voy a decir- otro país. Y te voy a decir otra cosa. Y eso también hay que... ahorita mencionaban la personalidad del presidente de los Estados Unidos. Así es él, Así pues, es, ¿no? sí. Y él, después de que tuvo la conversación con la presidenta Sheinbaum, sube su publicación en su red social y dice una mujer a la que respeto y que me agrada, y etc. Cuando también se dice en ocasiones que es misógino, se dice. Pero su manera de mencionar o referirse a nuestra presidenta Sí, fue de ahora. mucho respeto y positivo, a diferente de allá de Trudeau. Sí, Dijo, no, con sí, él no sí lo hay una agarra. relación ríspida y Sí, etcétera, y lo agarra cachetadas, no deja entrar a como mis es. bancos y que etcétera. Una relación Más dura, más difícil. Así es. Aunque fíjate, ahora, ¿no? Sí vi que hizo se expresó de esa manera de la presidenta, pero no le habían nombrado, pues, siempre, o sea, no le habían nombrado por lo que es, ¿no? La presidenta, no, ni siquiera por su nombre. Decía, yo con México, ya platiqué con México, y así, y borraba El nombre. la investidura, pues, ¿no? Pero bueno, hasta ahora que Tuvieron la sus redes sociales, conversación. sí, que publicó eso, bueno, ahí está. Fíjate, he visto gente en redes sociales que eso, ¿no? Que no, se dobló y que y dice, ay, que indigna. Gente que era 4T en su momento y luego ya desilusionada, pero que incluso defendió cuando precisamente lo que decía Raúl,
porque esa fue una realidad, le cambió la política de inmigración a López Obrador en 20 segundos, ¿no? Porque era de brazos abiertos, lo había declarado el presidente, que iban a ser bien tratados y cuidados los inmigrantes centroamericanos. Y bueno, ahí van, otra vez que los aranceles, que esto, bueno, se negocia, mandan la Guardia Nacional a la frontera sur, pero, bueno, y vuelvo a lo mismo, digo, bueno, no hay manera de ¿qué haces? Pues no. Pero lo que sí me pareció ya un exceso, ahora sí le va a gustar mucho al señor Raúl Guillén aquí decir, de populismo o hacer esas referencias de victoria, de soberanía y la chingada, cuando se van a Tijuana y hacen todo, hasta el padre Solalinde y todos los secretarios de Estado y la soberanía, ven, no nos dejamos y no nos van a poner aranceles. Pues sí, pues pero ya te cambió la política de inmigración. Yo hubo con gente que yo critiqué ese exceso, no el que se haya tomado la decisión, no nos queda de otra, hombre, como hay que ser realistas, como país que es asimétrico, ¿no? La inferioridad pues que tenemos, pero había gente ahí que en ese momento pues estaba enamorada de la 4T y la defendía, no, que sí, que la soberanía. Hoy estoy viendo exactamente de esa misma gente que ahora está desilusionada en la 4T, pues lo que defendió tanto, incluso ese exceso que yo sigo diciendo que fue un exceso, ir a festejar ahí a Tijuana, hoy eso lo defendía. Hoy esto es lo contrario con esto que hizo la presidenta, donde yo no veo ningún exceso de la presidenta, ¿no? ¿Qué quieren? Que dice el discurso chabacano, que la soberanía. ¿Y qué quieren que diga la presidenta? Somos inferior. Ahí estuvieran chingando también, eso te digo, pero bueno. El caso, a lo que voy con esto, es la visceralidad que hay, porque luego se habla y quieren endilgar de una sola parte la división y que dividen y que son de las dos partes, hombre, hay pura visceralidad, tanto de un lado como del otro. No, es increíble que en estos temas, que la nación está en peligro, todos los mexicanos estamos, ahorita acabas de exponer a lo que podemos enfrentar. No, estén con la pinche, todavía con cosas, y tú dividías, y ahora nos pides que, o sea, por favor, hombre, más altura, hombre, posición, por eso está como está, o sea, no hay lado. Entonces, ¿qué se hace? No hay otra más que diplomacia, y más diplomacia, ahí sí tiene que a ver cómo, hay que doblarse. No, bueno, pero no queda otra. Sí, pero tú lo dijiste, pero no siempre, con dignidad, Raúl, pues, con dignidad. México tiene que pagar con dignidad, los pues. platos rotos en absolutamente todo. Hubo momentos muy dignos, nuestro país ha tenido momentos muy dignos frente a el caso de Lázaro Cárdenas. A lo mejor a ti no te va a gustar que porque es populista, que no sé qué, pero Lázaro Cárdenas supo sacar muy bien, aprovechar el contexto internacional que había para conseguir los fines, ¿no? Como la nacionalización del petróleo, la electrificación, todo, bueno, muchas cosas. No se dobló. Pues no se dobló, o sea, pues supo cómo aprovechar eso. Entonces, hay maneras de cómo pueden, a ver, ahora, tienen como contrapeso el presidente la cámara más poderosa de comerciantes allá, que está porque eso les va a afectar en lo económico, es obvio. Ahora, si los diplomáticos, lo que es tu ex amiga la gobernadora, ¿cómo se me olvida? Los cónsules. O sea, hacen alianzas. Yo creo que es decir la fiscal general de Estados Unidos. Hacen alianzas, empiezan a moverse un poco con la opinión pública, con los mismos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es muy poderosa, es muy poderosa. Se puede llegar a algo mejor. No hay mucho margen, por supuesto, pero hay maneras de cómo por lo menos no nos vaya tan mal. Y como dice el Rudy, con dignidad. No, tú es como el pinche Peña Nieto, pues, doblarse ¿no? con Bueno, dignidad. Bueno, está encantado. Bueno, conclusiones para cerrar, a ver, Rudy. Bueno, mira, la conclusión es que no hay que desdeñar, no hay que descuidar esta orden ejecutiva, hay que tenerla presente. El gobierno, creo yo, que tiene que estar atento a la evolución de esta orden ejecutiva, sobre todo
que si el secretario de Estado, como lo dice aquí, son 14 días ahí, pues, ¿no? Que ya están, mero, ya ¿no? están, pues así es. Entonces, que ya quedan como unos 4, nada más 5, pues, ¿no? O sea, son 14 días a partir del 20 hábiles. de enero. Pues no sé cómo será el Porque proceso. si son Pues naturales, hoy me se imagino cumplen los que, 14 días. Pues yo imagino que siendo una orden del presidente deben ser días naturales. Ah, pues hoy Sí, se ve. yo considero, ¿no? El caso es que el gobierno creo que sí tiene que estar muy atento a esto porque sí va a tener repercusiones a nosotros como ciudadanos, porque como lo mencionaba hace un momento, cualquier tipo de transacción, de operación comercial, mercantil que lleves a cabo, con el simple hecho de que sea sospechosa la operación y que haya sospechas sobre tu relación o vínculo. Y ahí no se va a poder alegar el desconocimiento, la ignorancia. Es que yo no sabía que esta persona... No, señor, tú tenías que haber averiguado, verificado, y como ya estamos bajo otro régimen ahora jurídico, que es el del terrorismo, entonces tú eres sospechoso de terrorismo y de esas condiciones te vamos a tratar. Entonces, vuelvo a lo mismo, no es que yo esté festejando ni diciendo que bueno, no. Estoy nomás advirtiendo como abogados que somos las consecuencias jurídicas que tiene esta orden ejecutiva que, como les decía, me parece que se han concentrado más la opinión pública en la de los aranceles que esta otra, pero esta otra también requiere o amerita mucha atención tanto del gobierno como también de los ciudadanos para que no nos llegue a afectar, porque después vamos a andar con que, ¿y aquel amigo dónde quedó? No, pues yo no sé. ¿Y el otro? No sé, ya que no, pues ya se lo llevaron. Se lo van a ir llevando uno por uno en un momento dado, pues, ¿no? Y esperemos no llegar a esa situación. Ok. Así como en Argentina, ¿te acuerdas que a dónde van los desaparecidos? Hay una canción muy buena de Rubén Blades y que la saca como cover y me gusta más con Fabulosos Cadillacs. Pero bueno, qué lejos veíamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero a ver, Estados Unidos... Donald Trump saca este decreto, ¿no?, de una orden ejecutiva contra los cárteles mexicanos y prácticamente nos vamos a enfrentar todos los mexicanos que por algún error, por algún malentendido, por alguna sospecha, a una inquisición prácticamente donde las reglas están en tu contra y donde prácticamente estás a merced o a la discrecionalidad de las autoridades norteamericanas si eres sospechoso o te involucran o por error o por ignorancia o por alguna situación extraordinaria, ¿no? Y es muy, muy, muy delicado. Sí debemos de tener más cuidado de con quién nos relacionamos porque en una de esas y te involucran por ahí, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias y las reacciones políticas que puede haber si Estados Unidos decide intervenir en México con sus cuerpos militares a través de ataques selectivos o a través de utilización de grupos militares en ciertos sectores? Bueno, la primera, porque la relación bilateral con Estados Unidos y México pues se va a poner sumamente intensa, por decirlo menos, ¿no? Las relaciones diplomáticas, obviamente las relaciones diplomáticas se van a pues, fracturar, ¿no? Otra reacción que se puede esperar es cómo la comunidad internacional, cómo otros países, cómo otros organismos latinoamericanos van a ver estas intervenciones, ¿no? Pues obviamente haciendo una crítica de que hay una injerencia de un gobierno extranjero en territorio nacional. Y por último, pues la respuesta de los cárteles, ¿no? Y la inseguridad interna, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de los cárteles a través de guerrillas, a través de algún tipo de mecanismo de inestabilidad? Ellos también van a presionar. Entonces son escenarios que están ahí en la mesa y que son factibles. Y bueno, lamentablemente los grandes perdedores vamos a ser los ciudadanos, ¿no? Sí, como siempre. Bueno, y todos son ciudadanos, de todas maneras, todos, hasta hasta las autoridades, ¿no? y los narcos y todo el mundo, pues somos, digo, no son extraterrestres, bueno, todos nos va a llevar los que no estamos civiles, los que no estamos involucrados en este tipo de pues quién sabe, porque aquellos ya pueden decir que sí estás involucrado. No, para que contigo, a ver, allá anda con el Aarón Tapia, y el Aarón tiene fuentes no sé de dónde y que no sé qué, y Rodolfo fue fiscal y los dejaba y, oye, cuando todo, pues, no,
no, ya. Oye, cuando cruces O sea, al otro lado, vas a decir, ahí te va el aviso. Y te... Sí. Pues no vayas, porque decía, no vayas, Pues sí. chingado. ¿A qué va? Totalmente, Pues sí. ¿cierto? Rodolfo va a tener que guardar la corbata del traje azul marino, la Oye. corbata roja con azul. No, yo ando así por así, friend. Sí, republicano, ¿no? Amigo, Sí, amigo, sí. amigo. Amigo, Yo amigo. bueno, yo creo que, bueno, hay muchas maneras, ¿no? Y mira, tampoco es tan fácil, aunque no por eso lanzo las campanas al vuelo y voy a caer en la ingenuidad de que esto no va a pasar. Ya vemos cómo Trump negocia, es parte de su negociación, es un pitbull, pues, ¿no? Cómo va hasta las últimas consecuencias, pero no es obviamente tan sencillo ni para ellos el que nos tomen ya como un país donde hay grupos terroristas, como sí lo ha hecho en Irak, en Afganistán, incluso Latinoamérica. No, porque aquí hay una sociedad comercial que les va también a pegar en toditita la madre en la economía, ¿no? Yo creo que hay maneras de cómo hacer diplomacia y cómo con estos grupos hacia el interior de Estados Unidos que ellos están en contra de que se ejecuten este tipo de medidas y que son poderosos, y como ya lo decía esta asociación de comerciantes del comercio, los mismos agricultores están pegando de gritos, porque bueno, pues si llegan y hacen redada a los campos de cultivo, pues ¿quiénes van a trabajar? O sea, se van a quedar, pues ¿qué van a, no? ¿Y qué voy a sembrar? O sea, les van a, entonces creo que hay maneras, ¿no? Digo, sin, por supuesto, dejar de poner mucha atención de que a este cabrón, pues es simplemente, así es como negocia, y va a las últimas consecuencias igual, y no le importa tener un momento, una pequeña pérdida, digo pequeña entre comillas, para lograr un fin mayor para él, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, hay que estar muy atentos de esto y bueno, sí, que 4 años tan pesados, y quién sabe si nomás sean 4 años, ¿no? Si no cambian, si no hay un cambio de hegemonía y que venga otro peor, ese loquito de Elon Musk y todos estos. Como Franklin Delano Roosevelt, cuando él entra, pues era porque estaba la Gran Depresión en Estados Unidos y por eso fueron modificando la Constitución para que tuviera New Deal. Ajá. Entonces aquí, de acuerdo a la imagen que se ve que de alguna manera proyecta el presidente de Estados Unidos, él está recibiendo el país en una situación de crisis muy grande, muy grave. Si él en estos 3, 4 años logra que Estados Unidos recupere, por lo menos en el ánimo de su ciudadanía, ese orgullo, o que sientan que otra vez son el país hegemónico del mundo, entonces, pues no dudes que sí pudieran ellos empezar a auscultar esa posibilidad de una reelección, y no sean 4, sino otros 8 y otros 7. O incluso, bueno, si no es Trump, pero pues uno de ellos, uno de los mismos que trae ahí. Pues el vicepresidente sería el natural. Rubio. No, el vicepresidente es J.D. Vance. Entonces, él es el naturalito. Siempre el vicepresidente es el que entra como candidato cuando el presidente ya no puede en el siguiente periodo. Entonces, si no hay una enmienda a la Constitución, el más probable candidato sería J.D. Vance, que parece que es más, todavía más de derecho, más radical. Es más radical, sí, es más radical, es cierto. Sí. No, si es que no se le ocurre que sea el otro loco, el Elon Musk, ¿no? O sea, es que acuérdate, sí, ¿por qué? Todavía no tiene lo suficiente. Hay una cuestión porque es naturalizado. Ajá, todavía no tiene algo así, porque ya le preguntaron Acuérdate que Arnold Schwarzenegger también fue de California y es austriaco, ¿no? Pero pues ya tenía muchos años, quién sabe, a lo mejor le falta. Hubo una pregunta así que le hicieron a ¿no? Donald Trump, dijo, no, yo no tengo ningún pendiente porque él no puede ser presidente. O sea, como diciendo, no tengo por qué tenerle recelo o algún cuidado especial porque tenga alguna aspiración. Así lo dio a entender, porque jurídicamente él no puede ser. Pero entonces, bueno, como dices tú, si siguen el statu quo, que se supone que es lo que viene a romper él, y sigue con el statu quo, las convencionalidades de la política estadounidense, pues ese vicepresidente, como bien lo dijiste, pues también es igual o peor que él, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rodolfo Montes de Oca, Raúl Guillén. Gracias a ti. Pues nos vemos ahora sí el otro lunes, hoy martes con sabor a lunes por el puente. Gracias, ¿no? a ti. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.